buenas tardes a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Sean bienvenidos al módulo 3, cuyo tema se abordará ética judicial, liderazgo y prevención de conflictos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo, de quien me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho y cuenta con una sólida trayectoria en la función jurisdiccional dentro del Poder Judicial de la Federación. A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos cargos en órganos jurisdiccionales, consolidando una experiencia especializada en materias vinculadas con el derecho administrativo y el control de la legalidad. Se ha desempeñado como magistrado de circuito, participando en la resolución de asuntos de alta complejidad jurídica y en la elaboración de criterios en materia administrativa y constitucional. Su experiencia incluye labores de análisis, deliberación colegiada y construcción de precedentes relevantes en el ámbito federal. Ha participado como docente y ponente en actividades académicas relacionadas con la función jurisdiccional, el régimen disciplinario y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, contribuyendo a la formación de operadores jurídicos en temas de legalidad y responsabilidad pública. Bienvenido, le cedo el uso de la voz. Gracias. Gracias, jóvenes. Pues yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, les soy honesto y franco. De repente me invitaron hace algunos meses un querido secretario que llegó a él después de ser juez y a ser magistrado y a ser visitador general. Y con él recorrí gran parte de la República. He de decirles que yo tengo muchos años en esto. Estoy viviendo de esto desde que nací. Porque mi padre, cuando yo nací, él trabajaba en la Suprema Corte. Era secretario de Estudio de Cuentas y desde entonces yo vivo de esto. Y conozco a mucha gente y sé de muchas circunstancias a través de los ojos y de la voz de mi padre. Y también por eso dije que sí, porque tengo tanto que contar que dije, pues creo que no estaría mal que lo haga del conocimiento de mucha gente. Porque a fin de cuentas soy un apasionado del Poder Judicial Federal. No voy a decir que tuve yo una vocación de abogado, no, les voy a ser honesto. Yo estaba en la fila de los arquitectos, y ahí iba yo. Y luego vi que en la de al lado había menos gente y me cambié a Derecho. ¿Por qué? Bueno, y así es como llegué, pero vocación, no. Conocí a algunos compañeros, excelentes magistrados. Voy a recordar uno, a Jorge Álvarez Escoto. Jorge Álvarez, que desafortunadamente ya falleció. Él, en su natal Zapotlanejo, de niño trabajaba como zapatero, ya dándole al martillo y a los clavos. Decía, yo voy a ser licenciado. Y se mofaban de él todos sus compañeros. Vaya, y llevó su vocación a tal grado de estudiar leyes, ser abogado, llegar a ser juez, llegar a ser magistrado, también fue visitador judicial. Y para mí, pues un ejemplo de magistrado. Desafortunadamente murió ya. Me decía, pero no, yo no. Yo fue porque me cambié de fila, ¿sí? Pero no obstante, con el tiempo, lo que me ha hecho y me hizo seguir fue no tanto el amor por la abogacía, no. Fue por que les diré, el rencor y el enojo a la injusticia. Eso fue lo que a mí me llamaba, evitar la injusticia y hacer justicia. Eso es lo que me mantuvo y por azares del destino, pues me llevó por
todo México después, en alguna ocasión, y no lo pedí, me llegó. Y eso fue hace ya unos años, pues, que será en la época de Zedillo, que llegó e hizo algo que se acaba de hacer en México, que hubo un cambio de estructura del Poder Judicial Federal. Ya lo hubo por ahí del 95, 94, y llegó Zedillo y acabó con la entonces Suprema Corte, al grado de que a todos los jubilaron, a los veintitantos ministros. Y me acuerdo que yo era de las personas que estábamos indignadas. Y le hablé por teléfono al ministro que fue el que me propuso para ser juez. Un excelente hombre, un excelente juzgador. Y muy indignado le dije por teléfono: don Felipe, ¿qué quiere que hagamos? Usted dígame y lo hacemos. Pero fue muy cuerdo, inteligente, y dijo: no hagan nada, dejemos que esto fluya. Y sí, se acabó esa corte, vino una nueva corte, que es la que acaba de salir, que están muy indignados. Pues sí, pero ustedes también corrieron a los anteriores. ¿Sí? Y uno piensa, pues hay que dejarlos que lleguen, las cosas cambian. Y hay que esperar que das oportunidad, que cambien, y esperemos que sean buenas, la mejora continua. Y en eso me vi en aquel entonces, después de decirle al ministro López Contreras: ¿qué quiere que hagamos? A donde quiera, señor ministro. ¿Lo levantamos? ¿Qué? No. Ustedes tranquilos. Y el movimiento de Zedillo no nomás se quedaba en ministros, iba hasta abajo, igual. Acabar con jueces y acabar con magistrados. ¿Sí? Pero tuvo miedo, y lo supe yo por gente que estuvo con él en alguna reunión y tuvo temor. Entonces dijo: no, que se quede nada más en la corte. Bueno, ahorita les platico más de los acontecimientos. Pero empecemos por el tema. Antes que nada, ¿cómo se llama esto? Es un diplomado en Derecho Disciplinario. Entonces, primero estamos en el campo disciplinario. Disciplinario y de responsabilidades administrativas en el ámbito del Poder Judicial. El módulo 3, que es el que me tocó disertar sobre él, se llama Prevención y detección de las faltas disciplinarias mediante la evaluación del desempeño judicial y de las buenas prácticas éticas. Bueno, así es un título muy grande y vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es el objetivo? Primero, dice, bueno, el objetivo es prevenir y detectar faltas disciplinarias y éticas. ¿A través de qué? De la evaluación del desempeño. Entonces, los temas a tratar, que aquí tengo, a ver si no me hago bolas con esto de las tarjetas. Bueno, les voy a recomendar ahorita, hablando de una digresión. Hay un libro excelente de Juan Villoro. Es excelente, chiquito. Pero si alguno de ustedes, yo creo que muchos de ustedes van algún día a dar conferencias. El libro se llama Conferencias sobre la lluvia. Cómprenlo y léanlo. Se van a divertir con él. ¿Sí? Una de las cosas es los papeles. ¿Qué hice con los papeles? La mente se me fue en blanco.
hay ocasiones que a mí me ha pasado, se me queda en blanco la mente, ¿qué les digo? ¿En dónde estaba? Sí. Afortunadamente ya cumplí más de 70 y ya digo, es la edad. Es la edad. Aunque hace rato le decía a una magistrada que yo tenía un fantasma, todavía lo tengo, un fantasma, que me dejó mi padre, que era un sabio, él sí. Y me dijo, Héctor, quien llega a los 70 y no es un sabio, es un pendejo. Eso me dijo, la palabra está en el, no se asusten, la palabra está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y tiene un significado. Se oye medio fea, pero existe, ¿sí? Y hay que darle su lugar. Y les digo que iba sobre mí y todavía no me dejó dormir un buen tiempo porque se acercaban los 70 y se acercaban y llegaron y ni modo me amolé. ¿Sí? Bueno, entonces, conforme viene la edad, uno le echa la culpa a los años. Así es que no se preocupen. Ojalá lleguen. ¿Sí? Les decía, el objetivo entonces es prevención y detección de faltas administrativas. Los temas a tratar, voy a empezar como decía Juan Villoro aquí, tarjetas por aquí, tarjetas por acá. Bueno, en esencia es la conducta, el desempeño de los jueces. Primero, más que cuál debe ser la conducta de un juez. El desempeño, claro, jurisdiccional. ¿Quién es el que lo regula? ¿Cómo deben de actuar? Judicialmente hablando. Pero no solamente judicialmente. A ver, ¿cuál debe de ser la conducta privada de los jueces? Por ahí anda otro libro que ya se me olvidó cómo se llama, de Gabriel García Márquez, que dice que todos tenemos una conducta pública, una conducta privada y una conducta secreta. ¿Sí? Aquí no nos metemos con la conducta secreta, pero sí con la privada nos podemos meter. Alguien que es un funcionario público, un servidor público, tiene la opción de apartarse y hacer a un lado su vida privada. Y vamos al rato a hablar sobre otro tema, un libro de un escritor español que escribe mucho sobre disciplina y que se llama Jorge Malem. Y ya con el título de este ensayo, que al rato lo voy a comentar, el título es una interrogación. ¿Puede una mala persona ser un buen juez? Ese es el título. Y hace una serie reflexiva, ¿sí? Y ahorita les digo qué es a lo que llega. Bueno, entonces estamos con que los aspectos o los temas son la conducta, la actuación de los juzgadores y de los funcionarios del Poder Judicial Federal y cómo debe ser su conducta, y hay que evaluarla, porque al evaluarla se pueden encontrar si hay o no indisciplinas o faltas a esa conducta. ¿Quién hace? ¿Cómo se hace? ¿Hay un sistema de desempeño judicial? Se dice muy fácil, pero ahorita vemos. Empezando más bien con el tema, el desempeño judicial. Miren, creo que la función judicial para mí se puede sintetizar en dos actuaciones importantísimas, pero solamente dos. Las cualidades las mencionaremos a continuación, pero son una, la jurisdicción.
jurisdicción. Decir el derecho. Más que derecho, decir la justicia. Esa es una, y la más importante, es la función del juez. Jurisdicción. Y la dos, es que eso que dijo el juez se acate, se cumpla. Esa es su función. ¿Y qué más? Párenle de contar, tienen que hacerlo. Y tiene que hacerlo bien. ¿Y cómo es bien? Primero, tiene que hacer justicia. ¿Qué es justicia? Híjole, es un tema difícil de definir, una palabra difícil de definir. Pero bueno, acuérdense, en la Edad Media, los juicios de Dios, los odiales, los aventaban al agua y el que se iba hasta el fondo, ese no es el que tenía, ese es el que ganaba, el que se iba al fondo. Pero ya que lo recuperaban, pues ya que. ¿Y si por qué? Y el que flotaba, no, es que lo echó para afuera el agua. Y ni el agua lo quiso. Esos eran los juicios de Dios. Otros eran los duelos. ¿Sí? Y ojalá y se consiguiera la muchacha un buen caballero, porque si no. Otro juicio, bueno, para no ser extensivo. Por ahí del año 200, ¿sí? Con los romanos vivió un individuo que era un filósofo pensador, Ulpiano, y él estableció la definición que todavía la tenemos y la usamos, y está en la Constitución, que es, ¿qué es la justicia? Dar a cada quien lo que merece. Eso es la justicia. Kelsen también dice, no, la justicia no se puede definir porque es un término muy abstracto que cambia de acuerdo al tiempo y al lugar. Y viene Atienza y dice, sí, eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Dice, para una tribu en el Amazonas, la justicia es un caimán. ¿Cómo que es un caimán? Sí, dice, cuando tienen un problema en esa tribu, amarran a los contendientes en unas estacas ahí en la ribera y llega el caimán y si se come a uno, ese era el que no tenía la razón y la justicia. Y el otro, pues ya le quitaban las amarras y ese sí era el que tenía la justicia. Así de sofisticada es la justicia. Pero esta definición de Ulpiano, de hace, pues del año 200 para acá, ya llovió, todavía permanece. Dar a cada quien lo que merece. Yo ahorita me acordé de mi maestro, Óscar Rabasa. Fue mi maestro en UNAM. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, pero ya en un posgrado fui y me tocó que me diera clases. ¡Ay, qué clases tan maravillosas daba el maestro Óscar Rabasa! Hablaba mucho de su abuelo, que ahorita está en bronce en la corte. Ahí está sentado. Y nos refería que él, como abogado, él, Óscar, no el padre, no el abuelo, le tocó ir a conseguir a Kelsen para que viniera a dar unas conferencias. Y entonces que ahí fue a Berkeley, California, a contratarlo. Y dice, yo pensaba que los grandes hombres eran grandes. Dice, no, era un chaparrón. Sí. Decía que pensaba que... Dice, y que los grandes hombres... Total que lo consiguió y dijo, oiga, queremos que nos venga a dar acá unas conferencias. Y que le dijo, que oiga, sí, pero pues yo cobro. Sí, ¿y cuánto quiere? Dice, pues cobro 500 pesos conferencia. Deme 2. Dice.
No, nos platicaba cada anécdota el maestro Rabasa. Bueno, ya ven las digresiones. Y entonces estábamos con lo de la jurisdicción y el cumplimiento de sentencias. Miren, hay que hacer buena justicia. Si no se hace buena justicia, estas conferencias, este salón, las camionetas que se compraron los ministros, todo sirve para nada. Para nada. En una ocasión conocí a un juez iraní, por cierto, y me explicó, ¿y tú cómo hacen ustedes justicia? Dice, no, pues agarramos una silla de hierro, dice, nos sentamos, ya llega la gente y nos expone el caso, y ahí decimos, tú tienes la razón, vamos. Ah, caray. Y si lo hizo bien, sí, excelente, cumplió con el servicio. Pero si aquí nosotros, después de los cursos, después de los bonos, después de todo, no hacemos buena justicia, sirva para nada todo esto. Sí, para nada. Entonces, continuando, ¿cómo debe ser la actuación del juez? Para dar a cada quien lo que merece. No está tan fácil. Empecemos. El artículo 17 constitucional nos dice qué cualidades debe tener la justicia, que debe de ser gratuita, expedita, completa, imparcial, pronta, transparente. Y hay otra cualidad que no está en la Constitución, ¿sí? Que es que la justicia debe ser sencilla, y está en un tratado internacional. Debe ser sencilla. Híjole, ahorita me viene a mí sencilla. En una ocasión fui a hacer una visita. Yo duré mucho tiempo en la visitaduría, 15 años. Y llegué a Monterrey, a un tribunal colegiado. Y entonces dije, voy a pedir un expediente para checarlo y leerlo, para ver cómo está. Y me trae un expediente, 500 páginas la sentencia. La sentencia. Ah, caray. ¿No? Y me acordé de aquel cura que estaba en el púlpito, que estaba y dijo, aquí traía una plumita, dijo, ¡ahí va la pluma! Desde el púlpito dijo, al que le caiga es un pecador. Y entonces, y todo se hacía a un lado. Y de repente llega un aire y ¡pum!, le cae al cura. Y luego dice, ¿otra vez? Así dije, no, otra vez, tráiganme otro expediente. Y me traen otro. No, pues 600 hojas la sentencia. 600. Y así estaban todas las sentencias del tribunal. 500, 600, 700. Dice uno, no puede ser. Con aquella moda de la argumentación que se dio hace unos años aquí en México, y ensayos y libros sobre argumentación, algunos creían que entre más hablaran, era mejor la sentencia. A ese grado llegamos a pensar. Pues, ¿cuál sencilla? Nada más para leerla. Pero bueno, ahora les digo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 18, establece que la justicia debe ser sencilla. Incluso ya en el derecho penal acusatorio ya tenemos
casos en los que el juez debe de explicar la sentencia. Por Dios que hay ocasiones que sí lo necesitan. Bueno, estas son algunas de las órdenes que da la ley al juez. No debes de cobrar costas, debe ser rápida. ¿Qué rápido? Pues ahí establece unos términos. A veces se puede, a veces no, he de decirles. Ahorita tiene un problema. Tiene un problema el órgano de administración de justicia y también el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial Federal. Es que con estos cambios todo se retrasaron y sí hay retraso. Pero paciencia, paciencia. Expedita. ¿Qué significa expedita? Sin estorbos. Completa. ¿Qué significa completa? Que debes de resolver todo lo que te piden, que debes de estudiar todas las pruebas que se presentan, que debes de contestar todos los argumentos. Eso es una justicia completa, que debes de resolver todos los recursos que se presentan. Justicia completa. Justicia imparcial. No te debes de inclinar a ninguno de los dos lados. Ahorita se me viene a la memoria el arte y la idea cómo conceptuaban los griegos y los romanos a la diosa de la justicia, que ya se me olvidó quién era, pero los romanos, y tenemos ese concepto de la justicia según los romanos, y es una mujer con una venda en los ojos y con una balanza exactamente igual. Ese es el concepto de los romanos. En cambio, el concepto de la diosa de justicia para los griegos es diferente. Primero le quitan la venda. Pues sí, la justicia debe tener los ojos bien abiertos. La balanza. ¿Qué tal que no es pareja? Que está así. Claro, hay que al desvalido pues conseguirle un abogado. Hay que también, aquí ya suplir la deficiencia, y no solamente del desvalido y del ignorante, ¿sí? De todo el mundo debiera de haber suplencia, y en todas las materias, para llevar una verdadera justicia. Ojalá ya algún día lleguemos a tenerlo y hacerlo. Sí, esa es la imagen de la... Por cierto, aquí en la corte tenemos imagen de la justicia y hay una mujer muy guapa, ¿sí? Sin venda y sin demasiada ropa, pero muy guapa. ¿Sí? Esa es la griega. También está otra imagen que la pintó José Clemente Orozco, no sé si ustedes recuerdan, que es una pobre mujer que está toda dormida. Oye, sí debe ser una justicia, pero bien viva. ¿Sí? Esa es la justicia que debemos de tener en México. Transparente, la transparencia no debemos perderla. ¿Sí? Y la sencillez. Las cosas, si son breves, son buenas. Y si son sencillas, doblemente buenas. Bueno, se debe garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. En pocas palabras, se debe de hacer justicia buena y vigilar que se acate. Y vigilar que se acate. Aquí les voy a hacer un comentario de un acontecimiento que todavía me duele, ¿sí? De una sesión con mis compañeros a los que estimo, pero no me gustó esa sentencia. No, más que esa sentencia, ya habíamos dictado 3 sentencias en amparo, en un amparo directo. 3 veces le habíamos concedido el amparo a una señora
para que le devolvieran a su hija, para que el padre de la menor, porque ni siquiera eran esposos, el padre de la menor que se la llevó, se la raptó, se la regresara 3 veces. Hasta una se vino aquí a la corte y se regresó otra vez. Por azares del destino, pues pasó el tiempo para acatar la sentencia que ya habíamos dictado la primera vez. Y entonces la presenté, dije, pues, no quisieron, no, ya feneció. Oigan, se puede interpretar, para eso están las leyes, para eso están los tratados internacionales. Bueno, todo esto, la ley, los tratados internacionales, la doctrina, la jurisprudencia, todos son instrumentos, hagan de cuenta que son un cirujano, y todos son para llevar a cabo la razón de un piano, dar a cada quien lo que merece. Y hay que ver cómo, y es el arte. Todo esto nos sirve para hacer, o es como si fuera un chef, oye, nomás tienes la lechuga y esto, ¿qué hago? Pues a ver, hago una ensalada de lechuga con queso y se acabó. Puede ser buena. Y lo mismo para hacer una obra de arte, pues nomás tienes el amarillo. Bueno, pues por ahí hay un autorretrato de Kafka, o Kafka se llama allá en Houston, autorretrato en amarillo. Todo el cuadro es amarillo, pero está bonito. Y ahí está el fulano, así fumando, y todo es amarillo. ¿Y por qué nomás tenía el amarillo? A lo mejor era... Vaya, de eso se trata. Y no solamente eso, sino muchas ocasiones yo llegué a ver que los jueces y los magistrados dictaban sentencia y, no, pues ahí está, ya está. No es ya está ahí. Hay que ir hasta sus últimas consecuencias y lograr que se cumpla con la sentencia. Ahorita también les iba a recomendar un libro, 2 libros, uno que me llevó a otro. Hay un libro de una escritora, es una psicóloga española, se llama Rosa Montero, yo creo que algunos de ustedes ya han leído de ella, ¿sí? Y se llama el libro, tiene un libro así, un título muy rimbombante. Dice, la ridícula idea de no volverte a ver. Y ella hace un análisis de Marie Curie, María Curie, esposa de un francés, Jean Curie, creo que se llamaba Jean. Esta mujer, María Curie, era polaca, ni se llamaba Marie, ni se apellidaba Curie, pero fue la única forma en que ella pudo llegar a Francia, a París, la única forma de poder llegar a la Sorbona, de dar clase en la Sorbona, de tener un trabajo, ¿sí?, para investigar. Se casó con el señor Marie Curie. Y así es como llegó a la Sorbona, a que le dieran clases, a investigar, ¿sí?, y todavía a recordarla. Y ese libro, les decía el libro de Marie Curie, que Rosa Montero hace una analogía, porque ella también quedó viuda. María Curie está platicando de que cuando quedó viuda, que su marido, con aquello del radio y todo lo que traían, se cayó a media calle y lo pachurró una carroza. Y no andaba borracho, andaba bien tronado, pero por la radiación. Y les decía de este libro. Este libro me llevó a otro que se llama El enterrador. El enterrador, que ahorita no me recuerdo, luego se los paso, el nombre de el escritor, que por cierto hicieron después serie de televisión, toda esta, el de Siegfried Hunter, o algo así se llama. Pero tiene un pasaje
híjole, que a mí me hizo llorar. Honestamente, se los digo yo, a mí me hizo llorar este pasaje. Aunque así como Porfirio Díaz, que llorando, llorando nos mata, ¿sí? Pero se los voy a platicar. Hubo una ocasión de que un asesino serial en Estados Unidos capturó una niña, la violó, la destrozó completamente. La niña fue a la escuela y nunca regresó. La anduvieron buscando, la encontraron hecha pedazos. Con el tiempo encontraron al fulano. Pero tenían que enterrar a la niña. Y entonces mandaron a la casa funeraria sus restos. Y llegaron con el dueño de la funeraria y con el embalsamador. Y entonces el dueño le dijo, ay, pues está esto, a ver qué puedes hacer. Y dijo, y él al saber lo que le habían hecho, y al saber de que la madre quería verla. Y entonces el hombre dijo, está bien. Él tenía la opción de decir ataúd abierto o ataúd cerrado. Él tenía la potestad del Estado de decir ataúd cerrado. Y ataúd cerrado era, nadie lo abre. ¿Por qué? Por disposición del embalsamador. Pues este hombre duró 2 días completos y 2 noches recuperando la imagen de la niña, con el propósito de que su madre tuviera 15 minutos para despedirse de ella. Así lo hizo este hombre. Y todo fue por cumplir con su trabajo y dejar a la pobre madre arrebatarle al asesino esa muerte espantosa y hacer un despido humano, tierno para la madre. ¿Por qué? Fue más allá de lo que se le exigía al hombre. Dejó de dormir 2 noches y 2 días. Bueno, después de este cuento, no cuento, es una historia real. Compren el libro, El enterrador. Y yo se los expuse en la sesión que tuve con mis compañeros, del asunto que le explicaba de esta madre a la que arrebataron a su hija y que ya tenía 3 sentencias. Y que por un tecnicismo, no, pues ya no le entramos, no, ya pasó el tiempo. Oye, no. Todo eso que tienes, la ley y la jurisprudencia y demás, sirve para que hagas justicia. ¿Sí? Y no pude convencerlos. Y por eso estoy yo hablando ahorita, todavía me duele. Y miren, algo que decía en el privado que yo tenía en Morelia, tenía muchos veleros, porque cuando me jubile, románticamente dije, voy a comprar un velero y me voy a ir a navegar, no por los sitios mares, no más por el Caribe, no, está muy lejos, los demás están ya hablando en chino, no. Y les decía que aún, porque decían, no, es que la jurisprudencia dice esto. Y les dije, aún contra el viento se puede navegar, aún en contra del viento. Es nomás imaginación, estudio, pues echarle rollo. ¿Cómo contra el viento? Claro, en zigzag. En zigzags pueden, sí, navegar en contra del viento. Pero no hubo poder humano que yo los convenciera y todavía me duele.
Y esta mujer se quedó sin su hija. Todavía me duele. Bueno, pero vamos siguiendo con estas características de la justicia. O sea, hacer justicia buena, con todas estas cualidades, y además hacer que se cumpla, porque si no, sirve de nada. Ok. Y dices, bueno, en eso de la selección, voy a hacer también otro paréntesis, en eso de saber qué es lo que corresponde a cada persona, dar a cada quien lo que merece. Fíjense, también hay que ser muy honesto. Para esta función, la de juez, hay que tener sensibilidad para saber qué es lo justo. Si no tienen sensibilidad para saber qué es lo justo, dedíquense a otra cosa. Es como si a un músico no tiene oído, pues no sirve. Es como si un pintor no sabe perspectiva, que se dedique a otra cosa. Me acuerdo tanto de una ocasión que fui a ver a un magistrado cuando yo estaba trabajando, joven, allí en Guadalajara, tribunal colegiado. Y llegué, es que estaba muy enredado el asunto. Oiga, magistrado, es que mire, que aquí le demandaron y contestó, y después interpuso, y dijo, y se fueron a segunda instancia, y me veía nomás así. Y después de la perorata de media hora, me dice, ¿debe o no debe? Sí, que pague. Así de sencillo. Y para la gente que está privada de la libertad, lo mismo, que está en la cárcel. ¿La hizo o no la hizo? ¿No la hizo? A ver cómo le haces, pero tiene que estar fuera. Si la hizo, déjalo. No, pero que el abogado adentro se queda. A ver cómo. Y esa es la sensibilidad que debemos de tener. Ahora, ¿se puede adquirir? Sí. Les voy a decir, no nomás es genética, ¿no? A veces se tiene. Bueno, y aquí también me iría yo al nepotismo, con aquello de la genética. Ahorita llegamos. Entonces, en pocas palabras, hacer justicia buena y hacer que se acate, que se cumpla. ¿Sí? Esa es la función judicial. Otra cosa, déjenme. Respecto a otro tipo de conductas, esta de la vida privada, no la secreta, como dijo que iba a decir Mario Vargas Llosa, no Vargas Llosa, García Márquez. Por cierto, lo conocí aquí en un café a García Márquez, una ocasión que me quedé ver ya desayunar con una consejera que se llamaba Teresa, ya, ni me acuerdo quién. Se llamaba Teresa, pero sí. Y llegué yo, y me encuentro que está en una mesa García Márquez y Carlos Fuentes, los dos. Dije, no, ahorita voy y compro un libro y 100 años de soledad, pues sí, aunque me gusta más el amor en los tiempos de cólera, pero véngase de 100 años. Y llego con García Márquez y le digo, oiga, ¿sería tan amable de autografiarme? Sí, ¿cómo no? Y me dice, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y le dije, soy juez. Ah, dice, para quien cometió este libro, y así me lo dedicó. Y ahí lo tengo, mi libro. Como hago digresiones. Les prometo que ya no. Siguiente, la conducta, debe de observarse la conducta privada, no la secreta. La conducta privada de los juzgadores. Y después de leer, les encargo que lean, búsquenlo, ese ensayo
de Jorge Malem. ¿Puede una buena persona, digo, puede una mala persona ser un buen juez? Uf. Y a mí me hizo mucho mella este ensayo, porque él ponía ahí unas clases de jueces. Yo por todo mi recorrido por México, híjole, conocí muchas clases de jueces y hasta quizás algunos les puse características. Dije, a ver, este es un juez al que le gusta la fiesta. A ver, este es un juez, ya lo sabía, lo sabía. Eran los menos. La gran mayoría es era gente decente y creo que siguen siendo decentes, la gran mayoría. Pero había otros que eran hasta adictos a drogas. Y lo sabía. Otros que les gustaban mucho las faldas o los pantalones. Esas buenas personas, otras los iracundos, que se agarraban ofendiendo al personal. Otros que hasta moquetazos se daban ahí ya no digo en las sesiones, porque yo fui testigo de una ocasión que unos se agarraron en sesión. Otros que en los juegos de fútbol, ahí, Jorge Malem, después de esta clasificación que yo tenía y que me dio miedo, dije, no, mejor la quemé. Dije, no voy a hacer. Jorge Malem llega a la conclusión de que no, una mala persona no puede ser un buen juez. Un hombre que golpea a su mujer y a sus hijos puede llegar después al juzgado a dictar buenas sentencias. Uf. Y una de las cosas por las que dije, pues me convence es por el ejemplo que dan, por el mal ejemplo que dan, porque la sociedad necesita confianza. Y si hizo eso, este hombre golpea, insulta, denosta, ¿cómo vendrán las sentencias? Es una opinión de Malem, que yo la comparto y se las paso, ¿sí? Pero esta es, y tiene que ver con un código de ética. Tuvimos un código de ética, el primero, en la presidencia de Mariano Azuela, no hace mucho. Hubo en el año 2000, creo, uno de los antecedentes es un código de Bangalore, de la ONU, que se dio en India. ¿Sí? Y dijo, vamos reuniendo a los jueces para establecer principios y que deben de adoptar los jueces. Dentro de los principios que estaban, desempeño, bueno, no, se los voy a dar nomás para que el código de ética, por cierto, están por renovarlo, están por cambiarse. Y ya la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas habla del código de ética y dices, caray, no que no había coerción, que eran simple unas normas no morales, ¿sí? Que son diferentes la ética a la moral. Que le preguntó una vez un general, oye, ¿y qué es la moral? Y dice, pues es un arbusto que si no da moras no sirve para nada. Esa es la moral. No, la ética es precisamente un código que establece una persona o un conjunto de personas respecto de algunos valores que están de acuerdo en adaptar y seguir. Sí, no son coercitivas, no los van a meter a la cárcel, nada, pero que se ponen de acuerdo para acatarlos y llevarlos a cumplir. Así se llegó a cumplir este código de ética por ahí del año 2000. Mariano Azuela y otros compañeros lo hicieron. Si he de decirles algo, yo no conocí un solo juez
que se ciñera a todos los principios del Código de Ética. Código de Ética que tenía varios principios, aquí simplemente se los leo: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia. Y dentro del capítulo de excelencia habla de algunas virtudes: humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad. Les digo, no conozco uno que se ciñera a todos estos puntos. Entonces, ¿para qué sirve? Muy bien. La respuesta también me la dio un secretario sinaloense que tenía, muy simpático, campesino. Y me decía: no, es que usted nunca se ha subido a un tractor y no sabe cómo hacer surcos. No. Dice: mire, para hacerlos derechitos, primero tiene que fijar un punto. Y al fijar ese punto, ahí lo tiene que mandar. Y ahí es como va haciendo los surcos. Ah, caray. Y luego por ahí leí: para eso sirve el Código de Ética, que está muy alto. ¿Cómo lo alcanzamos? No está para que lo alcances, es para que te ilumine el camino por donde debes seguir. Para eso sirve el Código de Ética. Ah, caray. ¿Y habrá quien? Pues a lo mejor sí hay quien lo alcance, sí, puede que sí. Pero no desesperarse si no lo alcanzan. Vamos a tener un nuevo Código de Ética dentro de poco, porque ya la ley habla del Código de Ética. Bueno, siguiendo entonces les decía del Código de Ética, que tiene para mí dos valores, ¿sí? Principios y virtudes judiciales y el Código de Ética. Le decía entre las virtudes, uno que es la justicia, de la que ya hablamos, ¿sí? Que es para mí el más importante, y la perseverancia, decía el Código de Ética. Una vez tomada una decisión, llevar a cabo los actos necesarios para su cumplimiento, aunque surjan dificultades externas o internas. Es tan importante el hacer que se acate como la declaración de justicia. Bien, entonces ya mencionamos qué es la justicia, cuál es la conducta, ¿sí?, que debe de tener un juzgador: desempeño, justicia. Bueno, la evaluación sigue. Se debe de evaluar esta conducta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la evaluación? Dirían ustedes, ¿para qué? Yo cursé una maestría en administración pública y esa me la pagó el consejo. Gracias, consejo. Muy buena. Y en esa hablaban de muchas cosas, entre ellas la mejora continua. Y me acuerdo que me enseñaron a que todo se debe de medir, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Eso dicen los administradores. Ah, caray. Y también todas estas enseñanzas que tengo, y las usaba yo en las sesiones. Y dije: todo se puede medir. ¿Cómo que todo? Sí, señor, todo. A ver, mi hijo, a ver, el amor. Fácil, me lo pusiste facilísima. ¿Cómo se puede medir el amor? Uno muy dulce. ¿Cuántos chocolates me quieres? A ver, una muy romántica. ¿Cuántas rosas me quieres? ¿Cuántos poemas me quieres?
¿cuántas serenatas me has traído? Una que indica mucho si hay amor o no hay amor. ¿Cuántas lágrimas me quieres? Es un indicador, ¿eh? O sea, piensen, indicadores para medir algo. ¿Se puede medir una sentencia? Sí. Pero está la independencia judicial, que no nos podemos intrometer en eso. Claro que podemos meternos sin violar la independencia judicial. ¿Cómo no puedes? Lo que les acabo de leer. A ver, ¿fue gratuita la sentencia? ¿Se cobró? Pues no hay indicios de ellos. ¿Fue rápida? ¿En cuánto tiempo se dictó? Es que duraron mucho. ¿Hay alguna excusa por la que duraron mucho? Si la hay, bueno. ¿No la hay? La justicia completa. Vamos a ver. ¿Cuántas cosas pidieron? Pues pidieron esta y esta y esta. ¿Cuántas cosas contestaron? Faltó una. Entonces no fue completa. A ver, ¿cuántas pruebas se ofrecieron? ¿Todas se observaron en forma bien, verdad? Razonada, fundadamente. Fíjense, estos son los indicadores. ¿Sí? Imparcial, híjole, ese sí es un tanto subjetivo, pero hay que ver. ¿Había impedimentos o no había impedimentos? Hay ocasiones que los jueces ni saben que están impedidos y lo están, pero no se dan cuenta de ello. Hay unos que sí, bárbaramente, hasta lo pregonan, ¿sí? Un compañero, bueno, no se da cuenta, no se da cuenta, porque nos dijo ya hace muchos años, ya uno está muerto y el otro está jubilado, nos decía, en unos asuntos penales, en el tribunal que entonces era mixto, y nos decía, en asuntos de robacasas no cuenten conmigo. Le habían robado 3 veces su casa. Y decía, no cuenten conmigo. Y decir que hasta yo, aquí me da culpa. Y alguna vez dije, yo tengo algunos impedimentos. Dije, sí. Les dije, si son curas, no cuenten conmigo. Sí. Yo fui ateo en la secundaria, es decirles. Y comunista también. Dicen que quien es eso, ya cuando crecen es un pendejo también. Comunista y ateo, no. Hice las paces. Y dejé de ser, tener ese, y les voy a decir cuándo. También en Morelia, una vez llega una persona, llega con un traje negro, acompañado de un muchacho, y me dice mi secretaria, oiga que hay una persona que haga cola, siempre en mi privado estaba abierto y conforme me iban llegando. Y me dice, me dice que es el arzobispo de Morelia. Y dije, bueno, pues que se espere. Sorry. Y entonces se esperó y después lo recibí y no se me cae el 20. Dije, a ver, el arzobispo de Roma, el arzobispo de Roma es el Papa. Y entonces el arzobispo de Morelia es el cardenal. Sale y lo, señor, por favor, pase usted. Qué individuo tan interesante, caray. Me hizo cambiar de concepto totalmente. Culto, simpático, interesante, y tenía la razón. Tenía la razón y ganó. Y ganó porque se querían quedar por ahí una persona, se quería quedar con bienes de la diócesis. Era una iglesia, un asilo de ancianos, mujeres y un hospital, de recibir dádivas que les llegaban de Estados Unidos por 200 millones de pesos mensuales. Y dice uno, oye, estos hacen labor. Y otra gente quiere quedarse con todo, así nomás porque estaba su nombre.
¿Y cómo? Pues a buscarle, dar a cada quien lo que merece. Pero todo esto es hablado por, que hay ocasiones en que hay juzgadores que ni cuenta se dan de que están impedidos. Bueno, ya no les cuento más porque es muy chisme ese. Mejor no. Que no sean funciones. No, luego se me aparecen en la noche, ¿no? Bueno, vamos continuando. Esto por lo que hace a la función, cómo debe ser la conducta de los jueces, tanto el desempeño como cómo debe de ser la ética. Ahora, ¿qué siguiente paso? La función judicial, la evaluación del desempeño. Déjame ver si no se me va algo, porque ya como dijo, yo me estoy haciendo loco. Bien, desempeño, código. No, sí está bien. Evaluación del desempeño. Decíamos que, ¿para qué sirve? Para mejorar. Estábamos con aquello de, si se puede en todas las cosas medir, sí. ¿Y para qué medirlas? Para compararlas y mejorar. Debe de haber una mejora continua. Sí, es otro de los principios que tienen algunos algunos estudiosos de la evaluación para mejorar, para que haya continua mejoría. ¿Cómo? Las preguntas que pudieran venir es, ¿quién evalúa? ¿Cuándo evalúa? ¿Cómo evalúa? Sí. Antaño se evaluaba no en forma tan institucional. Si ahora ustedes agarran la Constitución, la Ley de Responsabilidades Administrativas, verán que ya se habla de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño. ¿Quién es el encargado? El artículo 100 constitucional y el 172 nos hablan de esta evaluación, evaluar, darle un valor. ¿Cuánto vales, juez? ¿Cómo es tu actuación? Vean los artículos 100 y el 172. Es el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial Federal nuevo, ¿sí?, a quien recae esta labor. Primero, la evaluación, después la disciplina. Está difícil, ¿eh? Es un tribunal que tiene un trabajo muy difícil. Ojalá y le vaya bien, en beneficio de todos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué puede evaluar? Pues primero, puede evaluar cómo es el desempeño, no solo de cada juez, cada magistrado, sino cualquier funcionario de juzgados, tribunales. Hay funcionarios, servidores, que están íntimamente vinculados con la cuestión jurisdiccional. Habrá otros que trabajen en juzgados, pero que no están íntimamente vinculados, pero sin embargo también entran dentro de los parámetros de la Constitución y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? ¿Con cuál? Pues, como llaman aquellos que hacen las nóminas y esto, pues no están íntimamente relacionados con la función jurisdiccional, ¿sí? Los intendentes, por ejemplo, pero también deben de guardar, y se les debe de guardar respeto y todo lo demás.
¿Qué y cómo se evaluó? Pues como les dije, uno, la función judicial. Otro, ¿qué es? La conducta. Ya se habla del código de ética y también se debe de evaluar aquello de Jorge Malen, una mala persona. Me acuerdo de un compañero que, les digo, era adicto a drogas, y un tipo muy brillante, es decir, era muy brillante. Y fueron por él y lo metieron allí a Mazatlán a que se recuperara, regenerara. Y no, hombre, pues él después dijo, no, me mandaron unas vacaciones ahí a un hotel en el mar. Y creo que primero se murió antes de que se regenerara. Pero pues, hay muchas conductas que no son de las mejores y que pueden ser sancionadas, sí. ¿Cuándo? Fíjense, es que el legislador, cuando vino todo este movimiento, y a diferencia de antaño, y antes de antaño, ¿cómo eran los métodos para la designación y el llamamiento para designar quiénes iban a juzgar? La convocatoria. Antaño, o sea, recientemente, era mediante concursos. Sí, y decían, no, pues es más democrático y el que sabe más va a ser el que va a llegar. Y se hacía una convocatoria para la materia y se establecía un día para un examen escrito y después un examen oral. Pero vamos a ver, ¿qué era lo que se buscaba en una persona? Esto recuerdo a María Félix. No sé si todos habrán oído de María Félix. Quizás los muy jóvenes, no. Pero era una diva mexicana. La número uno, la doña. Esta señora se casó con un francés muy rico y pasó a mejor vida porque le fue muy bien, hasta cuadra tenía en París. Y una vez le preguntaron, oiga, doña María, ¿usted sabe de caballos? Dice, bueno, era muy pesada porque se sentía la gran diva y la gran conocedora. Y le dijeron, ¿cómo selecciona a sus caballos? Dijo ella, buena pregunta. Dice, bueno, para comprar un caballo o hacerse un caballo, pues primero, a ver, tráiganos sus antecedentes familiares, a ver si tuvo a una madre o un padre por campeón. Dice, y también se le ven los corvejones, a ver qué tan fuertes piernas tiene y manos. La altura, pues entre más altura pueden avanzar más. La raza, obviamente, que sean árabes. ¿Por qué? Porque los árabes son locos, no las personas, los caballos. Y esos salen desde que timbra y espantados salen. Dice, pero, no les podemos ver el corazón. Sí, dice, puede un caballo que tenga todas estas cualidades, pero si es un caballo inquieto, nervioso, que cuando se abren, sale dando patadas. No sabemos si es un caballo nervioso o si es un caballo flojo, que ven, sale ahí. No le da la gana salir corriendo. O es un caballo que cuando va emparejado con otro, le empieza a tirar mordidas. O es un caballo que no hace caso de lo que le está diciendo el jinete. Y se brinca y se va por otro lado. Sucede, sucede, yo lo he visto. Ok. Lo mismo con los jueces de algunos que llegaron mediante este sistema de los exámenes.
¿qué era lo que priorizaba el sistema? La memoria. Y hay gente completamente con una memoria espectacular, pero que sean unos malvados, o que sean unos flojos, o que sean unos peleoneros, perruchos. Serán buenos jueces. Esto es, había que considerar más elementos. Se puso un elemento que inmediatamente todos brincaron: exámenes psicométricos. Esto es que vinieran gente, psicólogos de UNAM, eran de UNAM, hombre, no eran de cualquier universidad. Se ofendieron como, híjole, había cada loco. Bueno, y digo, había en el pasado, digo en el pasado por no ofender a los presentes. Cada loco, qué bruto. Y eso no se podía ver, y lo sabía. Cada depravado sexual también, ¿eh? Bueno, ese fue el método anterior. El anterior al anterior, y a mí me tocó estar en ese otro. ¿Cómo se seleccionaban a los jueces y magistrados? Eran los secretarios de estudio y cuenta, secretarios de ministros de la Suprema Corte. Esto es, cuando había una vacante, se turnaban los ministros, ¿sí? La propuesta para que una persona tuviera el cargo de juez o de magistrado. Y entonces, en una sesión plenaria especial, el ministro al que le había tocado propongo a fulano para juez. ¿Y por qué si sabían más los ministros? Porque, híjole, ahí era una comunidad en la que todos nos conocíamos y sabíamos de nuestras virtudes y nuestros defectos. Y sabíamos que había unos que les gustaba mucho el alcohol, otros que se morían por las muchachas. Había otros que, híjole, hasta otras cosas hacían. Otros que tenían fama de hasta que les gustaba. Y esos todos lo sabían los ministros. O sea, era otra forma de seleccionar. Y cuando llegaban, por ejemplo, los de los concursos, se mofaban. No, ahora sí van a ser justos y demás. Y luego hubo una ocasión por ahí que se mencionó, no, es que el examen se anda vendiendo. Llegó conmigo uno de mis secretarios, oiga, magistrado, pues me venden el concurso. ¿Ya cómo? No, está muy caro. Vaya, y ahora es una nueva forma. ¿Cuál? Sufragio. ¿Dónde puede estar el secreto para que llegue gente más o menos? Bueno, establezcan qué condiciones deben de tener a esa gente que va a participar. Y poner candados que sí, que sea difícil de salvar. Pero yo al leer estos artículos sobre la evaluación del desempeño, dice, ¿quién va a ser la encargada de evaluar el desempeño? El Tribunal de Disciplina del Poder Judicial Federal. ¿Ok? Y dice, el primer año después de que se toma posesión del cargo, durante ese año, se podrá hacer o se podrá ordenar una visita y hacerle, ¿sí?, una visita para evaluar su desempeño. Ok, o sea, el legislador dijo, puede darse el caso que la gente que venga, pues obviamente no conoce, no tiene antecedentes de juzgar, pero puede ser un excelente juzgador, voy a decirles. Platicábamos de aquello de la
aquellos que tengan esa esencia para saber qué es lo justo y lo injusto, y que sean buenos jueces. Y si no, ahí está el Quijote con Sancho Panza, que llega a Sancho Panza a su reino, ¿sí?, que era una isla rodeada de tierra, y que fue excelente juzgador, y nunca fue a Salamanca. Puede ser que de toda la gente que llegó, sea gente que sea justa. Vaya, ¿y qué hacer con ellos? Capacitarlos como si fueran joyas, pulirlos. Y esa es labor del Consejo con este nuevo sistema, ¿sí?, que es un sufragio, que sea democrático. Otra de las cosas es, pues también que no sea un sufragio general, sino que hay que limitarlo, ¿verdad?, a gente pensante. Pero al fin y al cabo que sea sufragio. Y si no, pues ahí está la labor del nuevo órgano de administración y del Tribunal de Disciplina. Ponles cursos de capacitación, cursos como este. Oye, ¿cuál es mi tarea? ¿Cómo debo de comportarme? Pues mira, léete este artículo, lee con detenimiento este principio. ¿Se pueden ir puliendo? Sí, se pueden ir puliendo. ¿Se puede ir aprendiendo? Claro que se puede aprender. Me decía mi esposa, dice, es que se aprende toda la vida. ¿Tú crees que nomás desde que sales de la primaria y ya no te dan tus coscorrones? Ya. No. Se aprende después de la primaria, de la secundaria, de la escuela, de la universidad. Y cuando llegas a un trabajo, también aprendes. Y me acordé de mi compañero, de Joel González. Claro que aprendí ahí en las sesiones. La integridad, la cordialidad, la mesura. Ahí también aprendía. Cursos como este se aprende algo, no conmigo, ¿verdad?, pero con otros sí. También se aprende. Entonces es una tarea. Y es una tarea que no es por ardua, que no sea imposible. No, sí se puede. Y hay que darle oportunidad. Apenas tenemos unos meses en el que se inició este nuevo sistema. Les digo, pueden llegar todos Sanchos Panza y podemos llegar a tener una excelente justicia. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Creo que es todo. Hablaban por ahí un tema sobre el liderazgo, que yo apenas acabo de comprar este libro de Ariel Rojas Caballero, que se lo prologó, por cierto, Mariano Azuela. Administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales. Lo compré y parece que tiene temas interesantes. Esta es otra de las cosas de la tarea del órgano judicial. ¿Cómo se puede mejorar un órgano? No todos son iguales. No todos tienen al mismo personal, ni tienen los mismos problemas, ni tienen el mismo foro. ¿Sí? La primera vez que yo llegué a un juzgado como juez fue en Tapachula, en Chiapas. Llego y entonces la encargada de todo el acuerdo era una señora que no terminó la prepa. Y había abogados. Dije, ¿pero cómo está eso? No es abogado, ¿no? ¿Y esta? Dije, bueno, pues a ver, pásenme los acuerdos. Eran excelentes. Que se quede, no le muevan. ¿Sí? Y les digo, ¿se puede mejorar? Sí, pero a lo mejor si enseñan algo le echan a perder. Mejor no. Y después de andar dando vueltas por toda la República, había tribunales que tenían sus propios defectos y cómo resolverlos. Me acuerdo, hijo, de uno por allá, creo que era en Torreón. Llego y me mandaron porque había un problema con los 3 magistrados.
Uno era de los cristianos de los últimos días, otro era católico y otro era cristiano. Ahí ya no me acuerdo de qué secta. Y traían un pleito. Y se dividieron el tribunal para los nombramientos. Y claro, uno y otro y se peleaban por los nombramientos. Total que parecía la querella de las investiduras. Llego y la primera pregunta que les hacía, porque tuve que declarar a todo el personal, y la primera pregunta que les hacía, se sentaban y decían, ¿cuál es tu religión? Me sentía así, dije, qué bárbaro. Pero había necesidad para ver qué era y cómo lo declaraba. Nunca vi ese problema, ¿sí? Había otros que, ahorita me acordé uno, que ese es chisme. Estaba yo en Iguala. Y entonces también llegué a hacer visitas extraordinarias. En un principio hice muchas ordinarias, y estas eran muy buenas. Pero ya cuando se vinieron las extraordinarias, y llego, y de repente llega un fulano de los que reparte flores, y me lleva un ramo de flores. ¿Es usted fulano tal, el licitador? Sí, aquí le mandan este ramo de flores. Dije, ay, güey, no estoy tan mal. Dije. Ay, y con una tarjeta. Dije, no, esa yo la leo, nadie la agarre. Yo. Y luego, a ver, que ya no esperé que no hubiera nadie. Y luego, presento esta queja en contra de... Era tal el miedo que tenían en contra del juez. Y dices, ¿no es posible? Sí, sí era posible. Particularidades en cada órgano jurisdiccional. Les digo, no todos son iguales, pero sí debería de haber, y yo espero que sí la hayan, y la va a haber, en que se dé la oportunidad a los jueces y magistrados de que para la evaluación no solo lo haga el Tribunal de Disciplina mediante sistemas muy idénticos, no, que le dé oportunidad a cada órgano, que por cierto se puede evaluar el desempeño del conjunto del órgano, o de alguna parte del órgano que es la actuaría, o de otra es la Secretaría de Acuerdos, o la oficialía. O sea, ¿y por qué no pensar, y el Consejo debe pensar? Vamos a ver, ¿cómo puede un juez mejorar y casi la mayoría de los jueces, también es otra de las cosas, quieren mejorar el recinto donde trabajan? ¿Cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo hacer una justicia más rápida? A ver, ¿cuál es el problema? Eso es, en una rendición de cuentas, primero ver cuál es el problema. El problema es que nuestros tiempos procesales, híjole, son muy amplios, muy grandes. O que hay muchos recursos y que son declarados fundados, por ejemplo, por el superior. Y una vez ver esto, hacer, como llaman los administrativistas, un análisis FODA. No sé si alguien por aquí ha de haber administradores. Sí. André, tú sabes que es un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Amenazas, ahí tienes a Trump, ya. Es la más importante. Bueno, pero haciendo esto en cada juzgado, en cada tribunal, el juez se puede dar cuenta por él mismo en qué anda fallando su juzgado. Y que, por ejemplo, en este caso el órgano de administración, es decir, vamos a hacer un estudio de cómo se pueden mejorar, sí, la actuaría, las oficialías, cómo podemos, la Secretaría de Acuerdos, etcétera. Y ponerle, decir, mira, juez, ¿te interesa?
tomen. Aquí están estos parámetros. Yo una vez se lo propuse al ministro Ortiz Mayagoya. Dije, oiga, señor, ¿por qué no hacemos un ejercicio así, ya está? Y le dije, ¿por qué no establecer unas visitas solicitadas? Y alguien me dijo, ni que fuéramos estúpidos para que solicitar que nos visitaran. Le digo, no, sí. ¿Y cuál sería el beneficio? Mira, pues ahí está. Se pueden establecer beneficios. ¿Qué? Si tú solicitas una visita solicitada, porque quieres mejorar esta parte o esta, y van y dicen, sí, efectivamente, a ti te está fallando y esto, y te dan por ahí opción o a mejorar tu juzgado, tu tribunal, y te sometes a las consideraciones y las llevas a cabo y obtienes un beneficio. ¿Cuál? Que te den un premio. Pues desde una palmadita en el hombro, o bien que te den un recurso, aunque ahorita eso está penadísimo. Pero, o te pueden dar, a ver, ¿por qué no? Una semana sabática, ándale, para que te lleves a tus hijos a Acapulco, no sé. Sí, unos se me echaron encima, pero bueno. Esas son de las nuevas, pero es que sí están abiertos y tienen que, el nuevo órgano de administración y el Tribunal de Disciplina, tiene que establecer cómo van a hacer evaluaciones. Y claro, y las evaluaciones, he de decirles, que nomás hablan del resultado de las evaluaciones, sanciones. Debería de haber no solamente sanciones, felicitaciones a los que lo hicieron bien. Y como les digo, ¿por qué no recompensas? ¿En monetario? Recompensas en días de descanso. Vaya, pero hay que lo plantee a alguien y que le hagan caso. Bueno, ¿y qué más? Creo que ya es... Hablaban de liderazgo, pero no alcancé a llegar hasta ahí, porque apenas hoy en la mañana compré el libro de Ariel Campuzano. Pero tiene que ver también con los administradores del liderazgo. Primero tiene que haber una mejora continua. Todo es cuestión de planeación. Les digo, esta es una asignatura muy importante para los administradores. Y todos ponen el ejemplo del gato de Cheshire. No sé si se acuerdan, o te acuerdas del gato de Cheshire. Ustedes lo vieron con Disney. El gato de Cheshire es un gato al que se le aparece Alicia, precisamente, quien escribió el libro de Alicia, que fue, ahorita se me fue el nombre, ¿era qué? ¿Quién lo escribió? Que no era un libro para niños, ¿eh? No. Y Disney lo agarró y dice, no, es que no tiene alma, es que no es para niños. Bueno, pero la cosa es que va Alicia y entonces llega a un lugar donde su camino se le bifurca y hasta se le trifurca. Y de repente se le aparece un gato que se aparece y se desaparece, el gato de Cheshire. Y le pregunta a Alicia, oye, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato le dice, de eso depende. Dice, pues ¿de qué depende? ¿A dónde quieres llegar? Dice, pues no sé, a donde sea. Dice el gato, pues toma el que tú quieras. Sí. Hay que tener definido nuestro destino. ¿Cuál es el objetivo? Hay que tenerlo definido en la vida. Hay que tenerlo definido con la pareja. Y ojo, es importante. Me acuerdo que el maestro que nos daba esta clase nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿cómo se ven cada uno de ustedes dentro de 5 años? ¿Cómo se van? ¿Dónde están? Ay, caray. Piensen. Una vez que definan su objetivo, no, unos compañeros dijeron, no, pues yo me hago como consejero. Pues no, se vio mal, ¿sí? Sí.
Yo me vi, no, de vacaciones, ¿cuál? Trabajando. Y decían, ya que fijas cuál es tu objetivo, debes de buscar la estrategia para llegar a él. Podrás cambiar de objetivo, podrás cambiar de estrategia, pero no de objetivo. Pero en la vida sí tenemos que tener bien pensado, bien preciso a dónde queremos llegar. Igual aquí para los órganos y para los juzgadores. ¿Qué quiero? Quiero reducir mis tiempos procesales, porque les digo, todo se puede medir. Puedes sacar promedios de cuál es tu tiempo procesal para dictar una resolución, cuál es tu tiempo procesal para dictar un acuerdo, cuál es tu tiempo procesal para notificarlo. Puedes hacerlo, es decir, en el objetivo. A ver, quiero reducirlo en un 15-20%. Y luego las estrategias. Tengo que, capacitar a los actuarios. Ok, empiézalo. Quiero organizar a los secretarios, hacer un nuevo recuento y repartir bien los asuntos. Pero esa es la mejora continua. Si alguna vez llegan a ser ustedes jueces, magistrados, háganlo. Y estudien administración también. Bueno, y no dejen de leer nunca. Esa es una recomendación personal. 2 cosas, sí, 2 cosas. Yo ya estoy al 15 para la 1, ¿eh? Ya no tardo, pero hay que hacer 2 cosas. Una, viajar. Viajen. Que no hay dinero, sí hay. Se puede ir a Pátzcuaro incluso. Ya con eso es viajar. Y segundo, lean. Pero, aguas. Los libros son como los amigos. Si son malos, desháganse de ellos. Sí, nada más los buenos. Porque los otros simplemente les van a quitar el tiempo y algo más. Muy bien, pues creo que ya es todo. Y me da gusto haber llegado con ustedes. Espero les haya servido de algo. ¿Sí? ¿Qué decir? Bueno, sí. Le agradezco mucho la charla, la plática que ha tenido. Interesante, nos deja, a mí en lo particular me deja muchas inquietudes en cuestión a la evaluación. Yo creo que la evaluación es una de las cosas más importantes que podemos tener en muchas áreas de nuestra vida y de nuestros trabajos en el país. En la conferencia pasada, una de las conferencias pasadas, nos hacía mención en relación en empresas, en universidades. Yo pienso que en cualquier área tenemos que ser evaluados. Yo pienso que si nosotros en nuestra vida hacemos un acto de contrición, podemos darnos cuenta en dónde vamos, áreas de oportunidad. Y considero que muy importante en las escuelas, que es en donde se van a formar y que son los profesionistas del futuro, y en una área tan difícil, ¿sí? Medicina, derecho, ingeniería, en la que nosotros podemos saber, tenemos que evaluarnos. Usted hablaba de algo muy importante que decía, para mejorar hay que evaluarnos. Y yo creo que, hablando de la escuela en lo particular, en cualquiera de las escuelas, desde el kinder, de la primaria, secundaria, universidad, ¿sí? Yo creo que debemos de considerar eso, la evaluación. Y no es para exhibir al alumno, ni se va a traumar, ¿sí? Yo recuerdo en la escuela, a nosotros nos tocó otra época, cuando nos educaban,
¿sí? En donde los maestros eran de otra forma. Y las mamás no llegaban a llorar, ¿no? A ver cómo nos trataban. Creo que somos una generación en donde hemos dado mucho, ¿sí? A pesar de las situaciones, yo a la universidad le agradezco el haber llegado a ser un profesionista, porque si no fuera por la universidad, yo no lo hubiera sido. Y en otras dependencias en las que he trabajado, ¿sí? He tratado de dar mi mejor esfuerzo. La ética, la vocación, que lo que decía, yo creo que un buen profesionista debe tener una buena ética para llegar a ser quien es. Entonces yo considero que la valoración debe de ser para todos, para las empresas, ¿sí? Yo recuerdo amigos que tenían seguro la provincial, daban liderazgo, daban redacción, daban inglés, daban una serie de cuestiones y eran empresas muy importantes, creo que siguen siendo importantes. Bancomer, otras empresas que en realidad capacitaban a la gente y día con día, y eran cursos muy interesantes y te evaluaban, y de acuerdo a como tú eras el desempeño que dabas, eran los ascensos, y considero que sí se debe de tomar en cuenta esas evaluaciones, porque ahora traumas, no te traumas, creo que ninguno de los que estuvimos en esos tiempos estamos traumados, creo que hemos dado mucho para este país, y la verdad sí se debe tomar en cuenta eso, porque si no, ¿cómo vamos a mejorar? No hay futuro para México. Muchas gracias y gracias por sus palabras, que creo que se entienden más que muchas cosas. No, gracias a ti, coincido contigo con lo que dices. Se necesita evaluación, todo. Sí, dime. Buenas tardes. Lo quiero felicitar y agradecer por esta sesión, porque creo que parte de lo que venimos aquí a hacer y disponemos la mayoría de nosotros, parte de nuestro tiempo laboral, venir a capacitarnos en Derecho Disciplinario y Responsabilidades Administrativas. También es bueno saber que un juzgador no solamente es aquel que sabe la jurisprudencia, la ley y la Constitución y la aplica. Creo que el día de hoy nos llevamos todos un gran aprendizaje de su experiencia en estos años en la carrera judicial, y creo que es muy importante que sepamos que no todo es 1 más 1, 2, aplica, copia, pega, sino también ver que el juzgador tiene que ser integral. Somos personas, tenemos valores, tenemos ética, tenemos principios y un fin que es servirle a México. Y creo que el día de hoy la más grande de las enseñanzas que nos está dejando es precisamente salirnos de lo de todos los días, nutrirnos con la lectura, con las vivencias, con las sugerencias de los libros que nos da, con todas estas aportaciones de su experiencia de vida, que yo creo que eso vale mucho más que alguna enciclopedia jurídica. Le agradezco mucho y lo felicito. Gracias. Gracias a ti. Ahorita dijiste algo muy interesante, y es algo que les decía yo a mis secretarios. Ven el asunto y les digo, no es que ustedes están viendo el asunto como si estuvieran viendo un mural de Orozco con una lupa. No, hay que alejarse y ver todo lo que está alrededor del asunto. ¿Sí? ¿En qué? La consecuencia, lo que va a pasar y quiénes son los que están y demás. Sí, exactamente. Yo soy muy aficionada a la pintura, me gusta mucho. Y así es como debe verse. No es como si lleguen, imagínense llegar con una lupa a ver un mural, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas felicidades. También yo comparto la felicitación, porque creo que la experiencia de vida siempre suma, y dicen que la experiencia es tonta porque siempre llega cuando ya te pasó, ¿no? Sí. Entonces, por eso ya tienes experiencia. Pero la verdad es que esto del análisis que nos comenta, por ejemplo, el análisis FODA, yo tomé una maestría en gerencia pública, y la verdad es que precisamente ese tema de que te evalúen, es que te evalúen para ver en qué estás débil tú, para que tú puedas evaluar también a tu personal. A nosotros nos enseñaban y nos decían, a ver, todas las personas servimos para algo, ¿no? Hay personas que hablan y hablan mucho, y entonces les preguntas algo y en ese momento te van a responder y te van a dar una buena respuesta.
pero quizá hay otra persona que no le gusta hablar frente a los demás. Si tú le avisas un día antes lo que van a ver, va a tener aún mejor una respuesta que la que te dieron en ese momento. Sí. Porque hay gente que no le gusta hablar, hay gente que es más para leer, hay gente que es más para, decía otro, hasta para estorbar servimos, porque nos ponemos ahí, no dejes pasar a nadie, ¿no? Tu trabajo es no dejar pasar a nadie. Y cuando entiendes cómo planear, cómo organizar, yo la verdad en ese momento estaba en Pemex y yo decía, es que lo que me dicen en Estados Unidos no es cierto, o sea, ¿cómo voy a planear y a qué hora? ¿No? O sea, no tengo tiempo. Y entonces me decían, a ver, el 70% de tu tiempo debe ser planear. Si está bien planeado, en el 30% lo vas a ejecutar y lo vas a ejecutar bien. Si no planeas, todos los días te vas a tu casa con pendientes, porque siempre va a haber pendientes, ¿no? Entonces tienes que saber qué vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer y siempre dejar 2 horas para nada, porque te van a llamar, porque va a llegar alguien, porque vas a tener que recibir a otra persona, porque te enfermaste el estómago. O sea, siempre hay cómo planear y cómo hacer. Nuestras evaluaciones y esto que nos van a evaluar, pues yo creo que también es eso, es qué fortalezas tenemos los que llegamos quizá, qué fortalezas tienen los que estaban y cómo hacer un gran equipo de trabajo, porque al final no puede haber un juez muy brillante, eso no rescata al Poder Judicial, ¿no? Tiene que haber una institución conformada con personas valiosas, con personas que aportan y que aportan experiencia, porque esa es otra, en lo personal creo que a veces al haber estado fuera, ves otras realidades que cuando llegas aquí dices, híjole, qué bueno que tengan esto, qué malo que no hagan esto otro, ¿no? Porque hay muchos lugares que sí funcionan, cierta forma de trabajar, ciertas capacidades, cierta capacitación. Entonces creo que todo engrandece y todo suma. Cuando dijo usted que a lo mejor luchaba contra el mundo, a mí eso me encantó porque a veces uno se siente loco, ¿no? Dice, híjole, todos piensan diferente, pero no, o sea, creo que habemos todos algo que aportar. Entonces, Gracias. Muy bien. Si ya no tenemos nada más que agregar, agradecemos la participación de nuestro ponente, el magistrado Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo, y muchas gracias por compartir su valiosa experiencia. En este momento, a nombre de la Escuela Nacional de Formación Judicial, le hacemos entrega de su reconocimiento. Gracias. Gracias a ustedes. De igual manera, agradecemos a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Gracias. Que tengan una linda tarde. El jueves nos vemos en esta misma sede.